A la vida le encanta el orden. Es por eso que cuando estamos ocupando nuestro lugar, pues nuestra vida se hace más fácil, más fluida, más sencilla, y entonces nuestros aprendizajes son más desde el amor que desde el sufrimiento. Hoy te quiero compartir el orden de jerarquía, uno de los órdenes que debemos cumplir para que la vida, el amor fluya en nuestra vida. Este es un orden que nos comparte el maestro Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, y en este orden él nos comparte que quien llegó primero es el más grande y que quien llega después es el pequeño, y esto no cambia nunca. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, si por ejemplo mi mamá, que fue la que llegó primero, es la grande, yo soy la pequeña, y siempre será así, aunque yo sepa más, aunque yo tenga más, aunque tenga más dinero, aunque tenga más poder, aunque inclusive tome decisiones por ella, pues yo siempre voy a ser la pequeña y ella siempre va a ser la grande. Cuando esto no se tiene en cuenta y cuando yo no puedo ocupar mi lugar y no puedo honrar y respetar el lugar de mi madre o de mi padre, pues lo que ocurre es que yo me termino convirtiendo en la mamá de mi papá o en la mamá de mi mamá, y eso hace que yo ocupe un lugar que no me corresponde y en el que voy a gastar demasiada energía. Ahora imagínense si esos abuelos ya no están vivos, pues entonces yo voy a estar ocupando el lugar de un muerto. ¿Se imaginan la energía que se gasta en este caso? Cuando estoy ocupando el lugar de un muerto, entonces lo que ocurre es que estoy primero en un jalón de muerte. Pero no solo eso, sino que voy a tender entonces a enfermarme mucho, a no ir hacia adelante, hacia la vida, como que estoy mirando mucho hacia el pasado. Pero no solo eso, sino que además como este ancestro es un ancestro que está por encima de mis 2 generaciones, pues yo estoy ocupando el lugar de alguien muy grande, mucho más grande que yo, y eso puede generar también sobrepeso, porque me hago más grande para ocupar ese lugar de ese ancestro más grande que puede ser un abuelo o una abuela. Adicional a esto, eso se va a proyectar en mi carga, en la carga que siento en mis espaldas, porque voy a sentir que como ocupo un lugar tan grande, más grande que yo, pues eso va a hacer que yo sienta que mi vida me pesa mucho. Claro, porque yo estoy intentando darle a los otros lo que esperan de mí como abuelo o como abuela, pero pues yo no soy la abuela ni el abuelo, entonces no puedo dar eso que esperan de mí. Y eso genera además de todo frustración, necesidad de cumplir con expectativas que no logro cumplir, y eso genera conflictos con todo el entorno. Adicional a esto, este desorden en casa, porque estoy ocupando el lugar de padre de mi padre o madre de mi madre, se va a reflejar en mi entorno laboral, en el que voy a tener conflictos con mis jefes, conflicto con la autoridad, porque no voy a ser capaz de respetar su jerarquía y su lugar. ¿Qué pasa entonces en el entorno laboral cuando yo no estoy ocupando mi lugar en cuanto al orden de jerarquía? Pues lo que puede pasar es que si yo en casa ocupo el lugar de mamá de mi mamá, o papá de mi mamá, o papá o mamá de mi papá, pues entonces yo estoy fuera de lugar, y esa dinámica desordenada se va a manifestar o se va a proyectar en el entorno laboral. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando mi jefe me ponga reglas, tome decisiones o de alguna manera me dé indicaciones con las que yo no estoy de acuerdo, yo no voy a respetar esa jerarquía. Ideas como el jefe que tengo sabe menos que yo. Ahí yo no estoy respetando la jerarquía de mi jefe. Cuando, por ejemplo, digo, no, esa decisión que mi jefe tomó está mal y yo no la respeto, o no respeto las reglas que el jefe me impone. Cuando yo estoy en esta postura, pues no estoy ocupando mi lugar ante la jerarquía del sistema empresarial, que es más grande que yo. En este caso la jerarquía es en este orden: la empresa es más grande que yo, mi jefe es más grande que yo y yo ocupo mi lugar. Cuando yo puedo ordenar esta dinámica en mi propia casa, ocupando el lugar de hijo y de nieto, entonces puedo ir al entorno laboral y honrar la autoridad, aceptarla y respetarla tal y como es, ya sea para quedarme ahí respetando y honrando, o para irme.